Bienvenidos y bienvenidas a este espacio tenebroso. Muchas gracias por estar aquí una vez más. El relato de hoy le pertenece a Edward Frederick Benson. E.F. Benson fue un novelista, biógrafo y escritor de cuentos de terror inglés. Benson fue gran amigo del escritor de terror M.R. James, con quien participaba en la Sociedad Literaria de Cambridge, Chit Chat Society. Y Ningún pájaro canta es uno de los más importantes relatos de E.F. Benson. Nos sitúa en un inquietante viaje por el bosque, donde los protagonistas descubren varios animales muertos. Al parecer, no han sido atacados por ningún animal conocido, sino bebidos, vaciados, hasta la última gota de sangre, por una criatura inimaginable. Y Ningún pájaro canta por E.F. Benson. Las chimeneas rojas de la casa a la que me dirigía eran visibles desde el exterior de la estación en la que me había apeado. Y según me dijo el chofer, la distancia no era más de 1 milla a pie, si tomaba el sendero por entre los campos. Iba en línea recta hasta llegar al borde de un bosque que pertenecía a mi anfitrión, y sobre el cual se veían las chimeneas. Encontraría una puerta en la valla que rodeaba el bosque, desde la que salía un camino que lo atravesaba y desembocaba cerca del jardín. Por eso, en este encantador mediodía, a principios de mayo, me pareció una pérdida de tiempo hacer otra cosa que no fuera pasear cruzando prados y bosques, y partí a pie mientras el vehículo llevaba mi equipaje. Era uno de esos días dorados que ocasionalmente se salen del paraíso y caen sobre la tierra. La primavera había llegado tarde, pero ahora había explotado y el mundo entero hervía con la savia de la vida. Jamás había visto tal riqueza de flores primaverales, ni un verde tan vivo, ni había escuchado cantos tan melodiosos de los pájaros que había en los setos. Ese paseo por los prados fue un jubileo de éxtasis festivo. Y lo mejor de todo fue que me aseguré de cruzar el bosque que tenía delante y que hacía poco se había cubierto de un verde claro. Encontré la puerta delante de mí y al cruzarla entré en un camino cubierto de hierba, moteado de sombras y luces viniendo de la brillante luz del sol. Era como entrar en un túnel oscuro. Tenía la sensación de haber salido repentinamente del brillo de la primavera para entrar en una caverna subacuática. Por encima, las copas de los árboles formaban un techo verde que excluía la luz en un grado notable. Había entrado en un mundo de oscuridad movediza. Después, conforme se fueron distanciando más, su lugar era ocupado por espesos avellanos arbustáceos que irrumpían en el camino, y finalmente el terreno descendía y me condujo hasta un claro cubierto de helechos, brezo y tachonado de abedules. Pero aunque volvía a caminar bajo el cielo luminoso, el brillo del sol parecía haber perdido su fulgor. ¿Acaso se trataba de alguna extraña ilusión óptica? Estaba velado como si viniera a través de un crespón, y sin embargo, allí estaba el sol, muy por encima de las copas de los árboles, en un cielo sin nubes. No obstante,
La luz era la de un día invernal, tormentoso, sin calidez ni brillo. Había además un extraño silencio. Había previsto que los arbustos y los árboles resonarían con el canto de apareamiento de los pájaros, pero aunque presté atención, no pude oír ninguna nota, ni el canto del zorzal o del mirlo, ni el alegre aleteo del pinzón, ni el arrullo de la paloma torcaz, ni el clamor estridente del arrendajo. Me detuve para verificar ese silencio extraño. No había ninguna duda. Resultaba espeluznante y misterioso, pero supuse que los pájaros sabían bien lo que hacían. Y si estaban demasiado ocupados para cantar, era asunto de ellos. A medida que avanzaba, también me llamó la atención que desde que había entrado en el bosque no había visto ningún tipo de pájaro, y ahora, al cruzar el claro, mantuve la mirada alerta, pero en vano, y poco después crucé el círculo espeso de árboles que lo rodeaba. Me di cuenta de que en su mayor parte eran hayas que crecían muy cerca unas de otras, y en el suelo solo había una alfombra de hojas caídas y algunas zarzas delgadas. Con esa curiosa penumbra y el espesor de los árboles, era imposible ver a lo lejos, a la derecha o a la izquierda del camino. Y por primera vez, desde que salí del claro, escuché sonidos de vida. No muy lejos, oí el susurro de las hojas y pensé que se estaba moviendo algún conejo. Pero no sé por qué me dio la impresión de que no transmitía la pauta de movimiento de un animal pequeño. Tenía una pesadez sigilosa, como si algo mucho más grande se estuviera deslizando y deseara que no le oyeran. Me volví a detener para ver qué podía surgir de la maleza, pero en ese instante cesó el sonido. Simultáneamente me di cuenta de que llegaba hasta mí un olor débil pero pestilente, un olor acre, sofocante y contaminante, más semejante al olor de algo vivo que de algo podrido. Me resultaba sumamente repugnante, y como no quería acercarme más a su origen, seguí mi camino. En poco tiempo llegué al borde del bosque. Delante de mí había una extensión de prado, y tras este, una puerta de hierro situada entre dos muros de ladrillo, a través de la cual pude vislumbrar un prado bien cuidado y lechos de flores. A la izquierda se levantaba la casa, y sobre la casa y el jardín se derramaba el brillo sorprendente de las últimas horas de la tarde. Hugh Granger y su esposa estaban sentados sobre la hierba, con su grupo habitual de perros, un pastor galés, un perdiguero amarillo, un fox terrier y un pequinés. Sus protestas cuando entré dieron paso a la bienvenida cuando me reconocieron y fui admitido en el círculo. Teníamos muchas cosas que contarnos, pues había estado fuera de Inglaterra en los últimos 3 meses, durante los cuales Hugh se había mudado a esta pequeña finca que le había dejado un tío que vivía solo. Daisy y él habían estado ocupados durante las vacaciones de Pascua mudándose a la casa. Ciertamente, se trataba de una herencia muy atractiva. La casa que me estaban enseñando en ese momento era una encantadora y pequeña mansión estilo Reina Ana,
y su ubicación junto a la estribación de la cordillera de Surrey, cubierta de brezos, la hacía magnífica. Tomamos el té en un pequeño salón que daba al jardín, y al poco tiempo, los temas generales fueron reduciéndose a los del día y el momento. ¿Caminaste a través del bosque o siguiendo el camino que lo rodea?, Daisy preguntó. Planteada así la pregunta, resultaba bastante trivial. No había en su voz indicio alguno de que le importara en absoluto el camino por el que yo había llegado. Pero me pareció evidente que no solo ella, sino también Hugh, escuchaban atentamente mi respuesta. Él acababa de encender una cerilla para el cigarrillo, pero la mantuvo en alto hasta que oyó la respuesta. Cierto, había atravesado el bosque, pero, aunque hubiera tenido en él algunas sensaciones extrañas, me pareció ridículo mencionarlas. No me atreví a decir que la luz del sol era de muy mala calidad y que en un punto de mi travesía había olido algo horrible. Había cruzado el bosque. Eso era lo único que tenía que decirles. Hacía muchos años que conocía a mis anfitriones, y cuando pensé que solo había imaginado lo que experimenté en el bosque, observé que intercambiaron una rápida mirada que pude interpretar con facilidad. Cada uno de ellos miró al otro con una expresión de alivio. Se dijeron, o así interpreté sus miradas, que yo no había encontrado nada inusual en el bosque, y se sentían complacidos de ello. Pero entonces, antes de que se hubiera producido una verdadera pausa a mi respuesta de que había cruzado el bosque, recordé la extraña ausencia de los pájaros y sus cantos, y me pareció una observación inocente de historia natural que pensé podría mencionar. Me llamó la atención una cosa extraña, empecé a decir, y al instante vi que la atención de ambos volvía a fijarse en mí. Desde que entré en el bosque hasta que salí de él, no vi ni escuché a un solo pájaro. También yo he observado eso, dijo Hugh, encendiendo el cigarrillo, y resulta bastante misterioso. Se trata ciertamente de un bosque antiguo, y cabría pensar que los pájaros han anidado en él desde tiempos inmemorables. Pero al igual que tú, yo tampoco he oído ni visto uno en él, y tampoco he visto conejos. Creo que escuché uno, añadí yo. Se movió algo entre las hojas caídas de las hayas. ¿Lo viste?, preguntó él. Entonces recordé que el ruido no era precisamente el de un conejo. No, no lo vi. Y quizás no fuera un conejo. Recuerdo que sonaba como si fuera algo más grande. De nuevo Hugh y su esposa cruzaron una mirada, y ella se levantó. Debo irme, dijo. El correo sale a las 7 y he pasado toda la mañana sin hacer nada. ¿Qué vais a hacer vosotros? Algo al aire libre, por favor, dije yo. Quisiera conocer la propiedad. Hugh y yo salimos a pasear con la manada de perros. La finca era realmente encantadora. Al otro lado del jardín había un pequeño lago con un juncal, del que brotaban múltiples trinos y unos márgenes cubiertos de matas, por los que al llegar nosotros se alejaron velozmente gallaretas y gallinetas. En el extremo se elevaba un montículo cubierto de brezos y lleno de madrigueras de conejo, donde los perros olfatearon con placenteras expectativas, y ahí
Nos quedamos sentados un rato, contemplando el bosque que cubría el resto de la finca. Incluso ahora, bajo el resplandor del sol cercano a su puesta, parecía hallarse en sombras, mientras el resto de la vista reflejaba el brillo, pues ni una sola nube jaspeaba el cielo, y los rayos envolvían el mundo en un fulgor carmesí. El bosque, en cambio, estaba gris y oscurecido. Me di cuenta de que Hugh también lo estaba mirando, y en ese momento, con aire de estar abordando un tema desagradable, se volvió hacia mí. «Cuéntame», dijo, «¿te llama la atención algo de ese bosque?» «Así es. Parece estar sumergido en las sombras». Él frunció el ceño. «Pero no puede ser posible, ¿sabes? ¿De dónde viene esa sombra? No del exterior, pues cielo y tierra están encendidos». «¿Entonces, del interior?», pregunté. Se quedó en silencio un momento. «Hay algo extraño en ello», dijo. «Allí hay algo y no sé qué es. Daisy también lo percibe. Nunca va al bosque, y parece ser que tampoco lo cruzan los pájaros. ¿Será el hecho de que no haya pájaros en él lo que pone a trabajar nuestra imaginación?» «Oh, basta. Todo eso son tonterías», contesté poniéndome en pie de un salto. «Entremos ahora en él. Te apuesto a que encontraremos un pájaro». «6 peniques por cada uno que veas», dijo Hugh. Bajamos la colina y rodeamos el bosque hasta encontrar la puerta por la que había entrado aquel día. La mantuve abierta después de haberla cruzado, para que los perros me siguieran, pero se quedaron allí, más o menos a 1 metro de distancia, y ninguno de ellos se movió. «Vamos», dije. Y Fifi la Fox Terrier se adelantó un paso, pero luego, lanzando un pequeño gemido, volvió a retroceder. «Siempre hacen lo mismo», dijo Hugh. «Ninguno de ellos pondrá una pata dentro del bosque. Fíjate». Les silbó y les llamó, les halagó y les reprendió, pero fue inútil. Los perros permanecían allí, moviendo la cola y lanzando pequeños quejidos, pero bastante decididos a no entrar. «¿Pero por qué?», pregunté. «Supongo que por el mismo motivo que tienen los pájaros, sea el que sea. Fíjate por ejemplo en Fifi, la perrita de temperamento más dulce. Una vez, intenté levantarla y llevarla dentro y me mordió. No quieren tener ninguna relación con el bosque. Corren fuera de él y regresan a casa. Los dejamos allí y bajo la luz del crepúsculo que empezaba a desvanecerse, nos pusimos en marcha. Usualmente, la sensación de intranquilidad desaparece cuando se tiene un compañero. Pero aunque Hugh caminaba a mi lado, el lugar me pareció aún más tenebroso que al mediodía, y una intolerable e inquietante sensación fue aumentando hasta convertirse en una especie de pesadilla. Antes, había pensado que el silencio y la soledad habían engañado a mis nervios, pero con Hugh aquí no podía hacer eso, y ciertamente me di cuenta de que esa no era la raíz de este miedo, sino más bien estaba convencido de que allí había una presencia que nos acechaba, todavía invisible, pero que invadía la oscuridad que allí se reunía. No podía hacerme ni la más ligera idea de qué podría ser,
o de si se trataba de algo físico o fantasmal. Lo único que podía determinar, basándome en mis sensaciones, era que se trataba de algo antiguo y maligno. Cuando llegamos a un claro en medio del bosque, Hugh se detuvo y observé que había sudor en su frente, aunque la tarde era fresca. «Qué desagradable», dijo. «No me extraña que a los perros no les guste. ¿Qué opinas de esto?» Antes de que pudiera responder, levantó la mano, señalando con ella el anillo de árboles que había más allá. «¿Qué es eso?», dijo en un susurro. Seguí la dirección de su dedo y por medio segundo pensé haber visto en la penumbra del bosque un vago parpadeo gris, débilmente luminoso. Se agitó como si hubiera sido la cabeza o la parte delantera de una enorme serpiente que se alzaba, pero desapareció al instante, y mi visión había sido tan momentánea que no pude confiar en mi impresión. «Ha desaparecido», dijo Hugh, mirando todavía en la dirección que había señalado. Y mientras estábamos allí, escuché de nuevo lo mismo que aquella tarde, un crujido entre las hojas caídas, pero allí no había viento ni se movía brisa alguna. Hugh se volvió hacia mí. «¿Qué diablos fue eso?», preguntó. Parecía como una enorme babosa, irguiéndose. «¿Lo viste?». «No estoy seguro de si lo vi o no», contesté. «Creo que solo capté una visión fugaz de lo que dices». «Pero, ¿qué podría ser?», dijo de nuevo. «¿Una criatura material y real? ¿O era...?» «¿Algo fantasmal, quieres decir?», pregunté. «Algo a medio camino entre los dos», dijo. «Más tarde te diré a qué me refiero, cuando hayamos salido de aquí». Aquella cosa, fuese lo que fuese, había desaparecido entre los árboles, situados a la izquierda de donde estaba nuestro camino, y en silencio cruzamos el claro, hasta que llegamos a la zona en la que los árboles formaban una especie de túnel. Francamente, temía y odiaba tener que sumergirnos en esa oscuridad, sabiendo que no muy lejos de allí había algo cuya naturaleza solo podía suponerse vagamente, pero no me cabía duda de que eso era lo que llenaba el bosque con un terror inefable. ¿Era algo material o era algo fantasmal? ¿O era...? Y entonces comenzó a formarse en mi mente un atisbo de lo que Hugh quería decir. Un ser que estaba en la línea fronteriza entre ambas cosas. De todas las posibilidades siniestras, esa parecía la más aterradora. Cuando volvimos a entrar en los árboles, percibí de nuevo ese hedor, entre vivo y descompuesto, que ya había olido antes, pero ahora era mucho más potente. Apresuramos el paso, sofocados por el olor que supuse no venía de la putrefacción, sino de la sustancia viva de aquello, que se arrastraba y se alzaba en la oscuridad del bosque, donde ningún pájaro se refugiaría. En algún lugar entre aquellos árboles acechaba aquel ser reptiliano, que desafiaba toda credibilidad, y sin embargo, obligaba a ella. Fue un bendito alivio salir de ese sombrío túnel, hacia el aire fresco del claro y la luz de la tarde. Cuando regresamos, vimos las cortinas corridas y las lámparas encendidas dentro de la casa. Había un poco de escarcha, y Hugh encendió con una cerilla el fuego de su habitación, donde los perros nos esperaban y se acercaron con actitud de querer disculparse, pues nos saludaron con alegres movimientos de su cola. «Y ahora hablemos y tracemos nuestros planes», dijo Hugh.
Pues sea lo que haya en el bosque, tenemos que ponerle fin. Y si quieres saber lo que creo que es, te lo diré. Adelante, contesté. Puedes reírte de mí, dijo, pero creo que es un elemental. A eso me refería cuando dije que era un ser a medio camino entre lo físico y lo fantasmal. Nunca logré verlo, hasta esta tarde. Solo sentía que allí había algo horrible. Pero ahora lo he visto, y es tal como los espiritistas y esas personas describen a un elemental. Nos han dicho que es una enorme y fosforescente babosa. Dicen que puede rodearse de oscuridad a voluntad. Ahora que nos encontrábamos seguros dentro de la casa, bajo la alegre luz y el calor de la habitación, aquella sugerencia me resultó simplemente grotesca. Afuera, en la oscuridad de ese incómodo bosque, algo en mi interior había temblado y estaba dispuesto a creer en cualquier horror, pero ahora el sentido común se revelaba. No querrás decirme que crees en esas tonterías, dije. También podrías decir que era un unicornio. Y además, ¿qué es un elemental? ¿Quién realmente ha visto uno, salvo estas personas, que escuchan golpes en la oscuridad y dicen que los han producido su tía fallecida? Entonces, ¿qué es?, preguntó. Yo creo que principalmente son nuestros nervios, contesté. Sinceramente, reconozco que tuve escalofríos cuando crucé el bosque por primera vez, y fue mucho peor cuando lo hice acompañado por ti. Pero solo eran nuestros nervios, los cuales nos provocaron ese temor. ¿Y también los perros se asustan de sí mismos, y los unos a los otros, y los pájaros? Era bastante difícil darle una respuesta, y así lo dejé. Hugh siguió hablando. Bueno, solo por el momento vamos a suponer que algo más, no nosotros, nos asustó. Y a los perros y a los pájaros, dijo. Y que vimos algo semejante a una babosa enorme y fosforescente. No le diré elemental, si te opones a llamarlo así. Lo llamaré eso. Además, hay otra cosa que explicaría la existencia de eso. ¿A qué te refieres? Bueno, se supone que eso es alguna encarnación del mal. Es una forma corpórea del diablo. No solo es espiritual, también es material, hasta el punto que puede verse corpóreamente, oírse y, como notaste, olerle, y que Dios no lo permita tocarle. Tiene que mantenerse vivo por medio de la alimentación, y eso quizás explique por qué todos los días, desde que estoy aquí, he encontrado en ese montículo hasta media docena de conejos muertos. Fueron armiños y comadrejas, dije yo. No fueron los armiños ni las comadrejas. Los armiños matan a su presa y se la comen. A esos conejos no los habían comido, los habían bebido. ¿Qué demonios quieres decir?, pregunté. Examiné a varios. Solo tenían un pequeño agujero en la garganta y les habían drenado la sangre. Quedaba solo la piel y los huesos, y una especie de masa gris, como la fibra de una naranja que ha sido succionada. Además, había sobre ellos un horrible olor. ¿Y aquello que vislumbraste se parecía a un armiño o a una comadreja? Se oyó la manija de la puerta. Ni una palabra, Daisy, dijo Hugh cuando ella entró. Los oí llegar, dijo ella. ¿A dónde fueron? Por toda la finca, contesté yo.
y regresamos por el bosque. Es extraño, no vimos ni un solo pájaro, aunque en parte puede explicarse porque estaba oscuro. Vi que sus ojos buscaban los de Hugh, pero no encontró allí ninguna comunicación. Imagino que estaba planeando algún tipo de ataque contra eso, y no deseaba que ella se enterara de lo que estaba tramando. El bosque no es muy popular, dijo él. Ahí no van ni los pájaros, ni los perros, ni Daisy. Debo añadir que también yo comparto ese sentimiento, pero tras vencer el terror de su oscuridad, he roto el hechizo. Estaba todo tranquilo, ¿no?, preguntó ella. Silencioso no es la palabra que escogería. Podríamos haber oído a 1 kilómetro de distancia la caída del alfiler más pequeño. Esa noche, después de que ella se acostara, hablamos de nuestros planes. La historia de Hugh sobre los conejos succionados era bastante horrible. Y aunque no había conexión entre esos cuerpos vacíos de animales y lo que habíamos visto, parecía razonable. Pero en cualquier caso, tal como señaló Hugh, lo que podía alimentarse de ese modo, evidentemente, no dejaba de tener su lado material. Los fantasmas no cenaban, y si aquello era material, era vulnerable. Por lo tanto, nuestros planes eran muy simples. Íbamos a recorrer el bosque, de la misma manera que uno se acerca a las perdices en un campo de nabos, cada uno con una escopeta y cartuchos. No puedo decir que esperaba con ansias la expedición, pues odiaba la idea de acercarme a ese misterioso habitante de los bosques, pero sí me producía una cierta emoción, lo suficiente para mantenerme despierto mucho tiempo y para producirme vívidos y terribles sueños. Al siguiente día no se cumplió la promesa de un claro atardecer. El cielo estaba bajo y nublado, y caía una fina lluvia. Daisy tenía que hacer unas compras que la obligaban a ir a la ciudad, y en cuanto partió, iniciamos con nuestro asunto. El labrador amarillo enloqueció de alegría al ver las escopetas. Vino dando saltos con nosotros a través del jardín, pero cuando entramos en el bosque, se escabulló de nuevo a casa. El bosque tenía forma circular, con un diámetro de 1 kilómetro. Tal como dije, en el centro había un claro de unos 500 metros de diámetro, rodeado por un cinturón de árboles gruesos y por un bosquecillo de unos 200 metros de ancho. Nuestro plan era primero recorrer juntos el camino que conducía a través del bosque, con todo el sigilo posible, esperando escuchar algún movimiento de aquello que habíamos ido a buscar. Si no lo lográbamos, caminaríamos en círculos a través del bosque, separados el uno del otro por unos 50 metros. Con 2 o 3 de esos circuitos, cubriríamos bastante bien todo el terreno. No teníamos ni idea de la naturaleza de nuestra presa, si escaparía de nosotros o si intentaría atacarnos. Sin embargo, parecía que el día anterior nos había evitado. Cuando entramos en el bosque, la lluvia llevaba 1 hora cayendo constantemente. Siseaba un poco en la copa de los árboles, pero era tan espesa la cobertura que el suelo apenas estaba húmedo. Esa mañana era sombría, pero allí dentro podría decirse que el sol ya se había puesto y había caído la noche. En silencio recorrimos el camino de hierba, donde nuestros pasos no hacían ruido,
y en una ocasión captamos una varada de ese olor a putrefacción. Pero aunque nos detuvimos y prestamos atención, no se oyó sonido alguno, salvo la lluvia sibilante sobre nuestras cabezas. Nos tendremos que meter entre los árboles, dijo Hugh. Será mejor empezar por donde antes lo olimos. Regresamos al lugar, a la zona que estaba a la mitad del círculo de árboles. El olor seguía suspendido en el aire. Adelántate unos 50 metros, dijo él, y luego entraremos. Si cualquiera de nosotros da con una pista, lanzará un grito. Avancé por el camino hasta tener la distancia adecuada. Le hice una señal y nos metimos entre los árboles. Jamás había conocido esa sensación de soledad absoluta. Sabía que Hugh avanzaba en paralelo conmigo, a solo 50 metros. Y si detenía mi avance, podía oír débilmente sus pasos sobre las hojas de las hayas. Pero al mismo tiempo, en ese oscuro lugar, me sentía como si estuviera completamente apartado de toda compañía humana. El único ser vivo que acechaba allí era esa monstruosa y misteriosa criatura del mal. Los árboles estaban tan juntos que no podía ver más allá de 10 metros en ninguna dirección. Todos los lugares fuera del bosque parecían infinitamente remotos. E infinitamente remoto me resultaba también todo lo que me había sucedido en la vida normal y humana. En ese lugar antiguo y maligno, me sentía desprovisto de toda buena experiencia. La lluvia había cesado, ya no susurraba en las copas de los árboles, testificando que afuera existía un mundo y un cielo, y solo algunas gotas caían desde lo alto, sobre las hojas de las hayas. De repente, oí un disparo de la escopeta de Hugh, seguido por un grito. «¡He fallado!», gritó. «Va en tu dirección». Le oí correr hacia mí, sobre las crujientes hojas, y sin duda, sus pasos ahogaron un ruido más sigiloso que estaba cerca de mí. Supongo que todo lo que viví hasta ahora, y escuchar nuevamente un disparo del arma de Hugh, sucedió en menos de un minuto. De haber tardado más, creo que no podría estar contándolo ahora. Entonces, me quedé ahí, tras oír la voz de Hugh, con mi escopeta amartillada, dispuesto a llevármela al hombro, y escuché sus pasos a la carrera. Pero seguía sin ver ni oír nada a lo que disparar. De pronto, entre dos hayas, muy cerca de mí, vi lo que solo puedo describir como una esfera de oscuridad. Rodaba velozmente hacia mí, sobre los escasos metros que nos separaban, y luego, demasiado tarde, escuché el crujir de las hojas de haya. Justo antes de que me alcanzara, mi cerebro comprendió qué era, o qué podía ser, pero antes de que pudiera levantar la escopeta para disparar, esa nada estaba sobre mí. Me arrebataron la escopeta de la mano, y me vi envuelto en esa negrura, que era la esencia misma de la maldad. Me derribó, caí boca arriba, y mientras estaba tumbado, sentí sobre mí el peso de ese agresor invisible. Al mover desesperadamente las manos, estas tocaron algo frío, viscoso y peludo. Mis manos resbalaron en aquello, y un momento después, sentí sobre mi hombro y cuello algo parecido a un tubo de goma. El extremo se sujetó a mi cuello como una serpiente, y sentí que la piel se levantaba debajo. Intenté de nuevo apartar de mí aquella fuerza obscena, y mientras forcejeaba, a través de esa capa de oscuridad que lo ocultaba todo,
oí los pasos de Hugh muy cerca de mí. Como tenía la boca libre, grité: ¡Aquí! ¡Aquí, cerca de ti! ¡Donde está más oscuro! Sentí sus manos sobre las mías, y esa fuerza se desprendió de mi cuello, esa ventosa que succionaba de él. Eso que sujetaba mis piernas y mi pecho se sacudió, forcejeó y se relajó. Fuera lo que fuera, lo que nuestras manos sujetaban se escabulló y vi a Hugh de pie junto a mí. A 1 o 2 metros, desapareciendo entre los troncos de hayas, estaba esa negrura que había caído sobre mí. Hugh levantó la escopeta y le disparó su segundo cartucho. La negrura se dispersó y allí estaba lo que habíamos estado buscando, sacudiéndose y retorciéndose como un enorme gusano. Todavía estaba vivo, así que cogí mi escopeta y le disparé 2 cartuchos más. Las contorsiones se redujeron a simples sacudidas, hasta que finalmente se quedó inmóvil. Con la ayuda de Hugh, me puse en pie, y los dos volvimos a cargar antes de acercarnos. En el suelo yacía algo monstruoso, mitad babosa, mitad gusano. No tenía cabeza. Terminaba en punta roma con un orificio. Era de color gris, cubierto de escasos pelos negros. Creo que su longitud era de algo más de 1 metro. Su grosor, en la zona más ancha, era como el del muslo de un hombre, reduciéndose hacia cada extremo. Los perdigones le habían dado por todas partes, y de los agujeros que le habían hecho no brotaba sangre, sino una materia gris y viscosa. Mientras estábamos allí en pie, se inició un rápido proceso de descomposición. Perdió su forma, se fundió, se licuó, y 1 minuto después estábamos observando una masa de hojas manchadas y coaguladas. Rápidamente, ese líquido de maldad desapareció, y a nuestros pies no quedó rastro alguno de lo que había estado allí. Desapareció el poderoso hedor, y brotó del suelo el dulce aroma de la tierra mojada en primavera. Y desde arriba entró el fulgor de un rayo de sol que atravesaba las nubes. Entonces, unos ruidos repentinos entre las hojas secas hicieron que el corazón se me sobresaltara de nuevo, y amartillé la escopeta. Pero solo era el labrador de Hugh, que se había unido a nosotros. Nos miramos el uno al otro. ¿No estás herido?, preguntó él. Ni una pizca. Levanté la barbilla. No tengo la piel abierta, ¿verdad? No, solo una marca redonda y rojiza. Dios mío, ¿qué era eso? ¿Qué sucedió? Primero habla tú, respondí, y empieza por el principio. Di con él de pronto. Yacía enroscado como un perro durmiendo, detrás de una gran haya. Antes de que pudiera disparar, partió en la dirección en la que sabía que estabas tú. Le disparé entre los árboles, pero debí fallar, pues oí los crujidos que se alejaban. Te grité y corrí tras eso. Había un círculo de oscuridad absoluta en el suelo, y tu voz salía del centro. No podía verte en absoluto, pero al meter mis manos en esa negrura, me encontré con las tuyas, y también tocaron algo más. Regresamos a la casa y guardamos las escopetas antes de que Daisy regresara de sus compras. También nos habíamos cepillado y lavado. Ella entró en la sala de fumadores. «Qué perezosos que sois», dijo ella.
El día se ha aclarado y todavía estáis en casa. Salgamos enseguida. Hugh me ha contado que te desagrada el bosque, dije yo poniéndome en pie. Y la verdad es que es un bosque encantador. Ven y lo verás. Él y yo caminaremos a tu lado y te tomaremos de la mano. Los perros nos protegerán. Ni uno de ellos penetrará 1 metro en ese bosque, dijo ella. Oh, sí lo harán. Al menos trataremos de que lo hagan. Prométenos que entrarás si ellos lo hacen. Hugh le silbó y emprendimos el camino hacia la puerta. Se sentaron jadeando hasta que la abrimos y se metieron en la espesura, persiguiendo olores interesantes. ¿Y quién dijo que no hay pájaros aquí?, preguntó Daisy. Fijaros en ese petirrojo. Vaya, si son 2. Parece que están buscando una casa.